¿Alguna vez has sentido que tu mente se convierte en un caos de pensamientos que ni siquiera reconoces como tuyos? El Sol está a punto de entrar en Géminis, y con él llega una ola de energía mental tan intensa que podría arrastrarte si no estás preparado. La sensación de agotamiento sin razón aparente, esa ansiedad que surge de la nada, el insomnio repentino que te mantiene despierto hasta altas horas de la noche. No son coincidencias. Son alertas. Mientras otros se dejan llevar por el torbellino mental de Géminis, los verdaderamente sabios hacen exactamente lo contrario de lo que la sociedad espera. Se aíslan conscientemente. Tu cuerpo ya lo sabe. Esa necesidad inexplicable de cancelar planes, ese impulso de alejarte de las redes sociales, es tu ser interior protegiéndote de la sobrecarga que está por venir. Lo que estás a punto de descubrir cambiará completamente tu forma de navegar los próximos días. Y aquellos que lo ignoren, pagarán el precio con su claridad mental y equilibrio espiritual. ¿El silencio nunca ha sido tan poderoso como lo será ahora? Imagina por un momento que la energía del universo es como un gran río que fluye constantemente. A veces, este río se vuelve tranquilo y profundo, como cuando el Sol transita por Tauro. Pero ahora estamos ante un cambio radical. Cuando el Sol entra en Géminis, es como si ese río tranquilo se transformara en rápidos caudalosos. La energía del aire, elemento regente de Géminis, comienza a moverse con una velocidad que podemos sentir en cada célula de nuestro ser. Esta transición no es sutil. Es como abrir todas las ventanas de una casa en medio de un vendaval. De repente, todo lo que estaba en calma comienza a agitarse, a moverse, a comunicarse de formas nuevas y, a veces, caóticas. ¿Has notado cómo en los últimos días tu mente parece no descansar? ¿Cómo los pensamientos saltan de un tema a otro sin darte tregua? No estás imaginándolo. Es la influencia directa de esta poderosa transición astral. El elemento aire de Géminis está amplificando cada pensamiento, cada idea, cada intercambio. Lo que antes era un susurro ahora se convierte en un grito dentro de tu cabeza. Las conversaciones se vuelven más intensas, las redes sociales más ruidosas, incluso los silencios parecen estar cargados de información. Géminis gobierna la comunicación, pero no solo la verbal. Gobierna el lenguaje del universo entero. Durante este periodo, la mente colectiva, esa red invisible que conecta todos nuestros pensamientos, se vuelve un lugar caótico, como un mercado abarrotado donde todos gritan al mismo tiempo. Y si eres una persona sensible, si eres de esas almas que perciben lo que otros no pueden ver, entonces ya lo estás sintiendo. Es como si el ambiente mismo estuviera hablando demasiado alto, incluso cuando te encuentras en completo silencio. ¿Sientes ese zumbido constante en tu mente? ¿Esa sensación de que hay demasiada información fluyendo a tu alrededor, aunque estés solo en una habitación? Esa es la señal más clara de que el portal de Géminis se está abriendo en tu vida. Hay personas que describen esta transición como estar escuchando 1000 radios al mismo tiempo. Otras sienten como si su cabeza fuera una colmena llena de abejas, cada una zumbando con un pensamiento diferente. Y esto sucede porque la dualidad de Géminis nos confronta con todas las versiones posibles de cada pensamiento. No es casualidad que el símbolo de Géminis sean los gemelos. Esta energía nos muestra siempre las dos caras de cada moneda, las dos versiones de cada historia. Y cuando todo tiene dos o más versiones, la mente puede sentirse abrumada por las posibilidades. Los antiguos sabios esperaban esta transición cada año con una mezcla de fascinación y respeto. Sabían que era un momento de revelaciones, pero también de confusión. Un tiempo donde los velos entre lo visible y lo invisible se hacen más delgados, permitiéndonos ver más allá, si sabemos cómo mirar. Pero esta aceleración mental, esta intensificación de la energía comunicativa, no viene sin un precio. Mientras el Sol avanza por los primeros grados de Géminis, algo comienza a suceder dentro de nosotros. Algo que debemos reconocer antes de que se convierta en un problema mayor. Porque esta aceleración no viene sin efectos secundarios. A medida que la mente se agita bajo la influencia de Géminis, el cuerpo y el espíritu empiezan a reaccionar de maneras que pueden sorprendernos e incluso alarmarnos. A medida que el Sol avanza por Géminis, ocurre un fenómeno que pocos se atreven a nombrar: nuestra mente se vuelve porosa. Como una esponja que absorbe agua sin discriminación, comenzamos a captar pensamientos que no son nuestros.
Esta apertura empática no es casualidad. Géminis, como signo de aire y comunicación, diluye las fronteras naturales que separan tu campo mental del de los demás. De repente, te encuentras preocupado por problemas que nunca fueron tuyos, angustiado por situaciones que ni siquiera has vivido. ¿Te ha pasado que despiertas con una ansiedad inexplicable? ¿O que de repente sientes una tristeza profunda sin motivo aparente? Lo más probable es que estés experimentando los efectos de esta porosidad mental aumentada. Piénsalo así, tu mente es como una casa con ventanas. Normalmente, puedes decidir cuáles abrir y cuáles mantener cerradas. Pero durante la temporada de Géminis, es como si todas las ventanas se abrieran de golpe y cada brisa, cada aroma, cada sonido del exterior entrara sin filtro ni permiso. La fatiga psíquica es uno de los primeros síntomas que aparecen. Ese agotamiento que sientes al final del día, aunque físicamente no hayas hecho gran cosa. Es tu mente la que está trabajando horas extra, procesando no solo tus propios pensamientos sino también los de quienes te rodean. Estoy cansado, pero no sé por qué, esta frase se vuelve común durante este periodo. Y tiene explicación, tu campo energético está absorbiendo información constantemente, sin descanso, como una computadora que nunca entra en modo suspensión. Los pensamientos intrusivos son otra clara señal. Ideas que aparecen de la nada y que no reconoces como propias. Preocupaciones sobre temas que nunca te habían inquietado. Miedos que parecen surgir de lo más profundo, pero que en realidad están llegando desde fuera. La mente geminiana es receptiva por naturaleza, y cuando el Sol transita por este signo, todos nos volvemos un poco más geminianos. Nuestra capacidad de absorber información se multiplica, pero también nuestra vulnerabilidad ante las energías circundantes. Es como estar en medio de una conversación donde todo el mundo habla a la vez y tú, sin quererlo, escuchas todas las voces simultáneamente. La sobrecarga es inevitable. Quizás lo más desafiante de este periodo es la distorsión perceptiva que genera. La línea entre lo que es genuinamente tuyo y lo que proviene del exterior se vuelve borrosa, casi invisible. Esa intuición que normalmente te guía con claridad ahora parece mezclarse con voces externas. Ese instinto que solía ser certero ahora duda, vacila, se confunde entre tantas señales contradictorias. Te preguntas, ¿este pensamiento es mío o lo estoy captando de alguien más? ¿Esta emoción me pertenece o la estoy absorbiendo del ambiente? Este fenómeno explica por qué en épocas de Géminis las personas empáticas sufren especialmente. Su don, que normalmente es una bendición, se convierte en una carga cuando la energía geminiana amplifica todo. Las personas con sensibilidad espiritual elevada pueden experimentar esto como una especie de contaminación energética. Como si caminaran por una calle recogiendo, sin querer, los problemas emocionales de cada transeúnte. La buena noticia es que esta apertura también puede traer revelaciones profundas si sabemos manejarla. Pero la mayoría de las personas no están preparadas para este nivel de permeabilidad mental, y terminan agotadas, confundidas, sobrecargadas de información que no saben procesar. Y cuando la mente se satura de este modo, cuando ya no distingue entre lo propio y lo ajeno, cuando el ruido mental se vuelve ensordecedor, es entonces cuando el cuerpo, en su sabiduría ancestral, comienza a manifestarse. Porque lo que la mente confunde, el cuerpo lo aclara a través de señales físicas que no podemos ignorar. Presta atención a tus manos. ¿Has notado una tensión inusual, como si estuvieran preparadas para agarrar algo que no alcanzas a ver? Este no es un síntoma físico ordinario. Las manos, instrumentos de comunicación y acción, reflejan directamente la sobrecarga del elemento aire de Géminis. La opresión en el pecho es otro mensaje claro. Esa sensación de peso, como si algo presionara contra tu esternón, no es casualidad. El centro del corazón está procesando energías contradictorias, intentando equilibrar lo que tu mente ya no puede filtrar por sí misma. Y luego está la insomnia repentina. Te acuestas cansado, pero tu mente sigue girando como una rueda sin freno. Las 3 o 4 de la madrugada se convierten en horas familiares mientras miras al techo, procesando pensamientos que parecen no tener fin ni origen claro. Estos no son simples inconvenientes físicos. Son alertas energéticas, señales claras de que tu campo energético está sobrecargado, intentando comunicarte algo esencial para tu bienestar. El sistema nervioso es particularmente vulnerable durante esta temporada. No es coincidencia,
Géminis rige precisamente los nervios, ese intrincado sistema de comunicación interna de nuestro cuerpo. Cuando el Sol transita por este signo, nuestros nervios se vuelven más sensibles, más reactivos. La agitación nerviosa puede manifestarse como un ligero temblor en las manos al sostener una taza, como un tic en el párpado que aparece sin razón aparente, o como esa inquietud en las piernas que no te permite permanecer sentado más de unos minutos. Tu cuerpo está respondiendo a un exceso de estímulo mental. Es como si cada nervio estuviera recibiendo demasiada información a la vez, sin tiempo para procesarla adecuadamente. Los sutiles temblores internos son quizás los más desconcertantes. Esa vibración que sientes dentro, como si tu cuerpo estuviera ligeramente electrificado. No es visible desde fuera, pero tú la percibes claramente. Es tu sistema nervioso intentando regular el exceso de energía que circula por tu campo. Estos síntomas físicos son mensajes directos de tu ser interior, advertencias que no deberían ser silenciadas con remedios temporales. No se trata simplemente de eliminar los síntomas, sino de entender lo que intentan comunicarte. Ignorar estas señales físicas es arriesgarse a algo mucho más grave, el burnout espiritual. Este no es un agotamiento cualquiera. Es un colapso de la claridad interior, una desconexión profunda de tu centro, de tu verdad esencial. El burnout espiritual ocurre cuando las defensas energéticas se han debilitado tanto que ya no distingues entre tu propia luz y las sombras ajenas. La orientación interior se pierde y, con ella, la capacidad de discernir tu propio camino. Los síntomas de este burnout son más sutiles pero más profundos, una sensación de vacío inexplicable, decisiones que tomas sin sentir que realmente son tuyas, relaciones que mantienes por inercia más que por conexión real. La pérdida de alineamiento espiritual es quizás la consecuencia más grave. Ya no sientes esa conexión con tu propósito, con tu verdad, con tu esencia. Es como navegar sin estrella polar, sin brújula interna. Tu cuerpo, en su infinita sabiduría, intenta evitar que llegues a ese punto. Cada síntoma físico es un intento desesperado de llamar tu atención antes de que el daño sea mayor, antes de que la desconexión sea completa. Y ante todos estos síntomas, ante estas alarmas que suenan cada vez más fuerte, surge la pregunta inevitable: ¿qué podemos hacer? La respuesta puede parecer contraintuitiva en un mundo que valora la acción constante, pero es precisamente lo que necesitamos en este momento de sobreestimulación geminiana. La solución no está en hacer más, en buscar más respuestas externas, en consumir más información. La respuesta está en hacer menos, en reducir, en simplificar. En encontrar el valor para detenerse cuando todo a nuestro alrededor sigue acelerando. En este mundo de ruido constante, donde las voces compiten por nuestra atención, existe un poder olvidado que resurge con fuerza durante la temporada de Géminis, el poder del silencio. No hablamos de un silencio vacío o muerto, sino de un silencio vivo, atento, receptivo. Cuando el Sol transita por Géminis, nuestra tendencia natural es hablar más, comunicar más, procesar verbalmente todo lo que experimentamos. Pero la verdadera sabiduría reside en hacer justamente lo contrario, hablar menos y percibir más. El silencio se convierte en ese momento en un verdadero santuario para la mente sobrecargada. Es como si entraras en una habitación tranquila después de estar en medio de una multitud ruidosa. De repente, puedes escuchar tu propia respiración, el latido de tu corazón, el flujo de tus pensamientos más profundos. Reducir la cantidad de palabras que emites tiene un efecto inmediato en tu campo energético. Cada palabra pronunciada es energía que sale de ti. En tiempos de Géminis, cuando la energía ya está dispersa, conservar esa fuerza a través del silencio es un acto de sabiduría ancestral. Observa lo que sucede cuando pasas un día entero reduciendo al mínimo tus palabras. No por antipatía o por aislamiento, sino como práctica consciente. Las sensaciones de tensión en las manos disminuyen, la opresión en el pecho se alivia, el sistema nervioso comienza a calmarse. En el silencio, tu percepción se refina naturalmente. Es como ajustar el foco de una cámara. De repente, los detalles que estaban borrosos se vuelven nítidos. Empiezas a notar los tonos de voz de los demás, sus microexpresiones, las pausas entre sus palabras. Todo comunica, incluso lo no dicho. Esta percepción refinada es uno de los dones que Géminis nos ofrece, pero que solo podemos recibir cuando creamos el espacio interno necesario. La habilidad de leer entre líneas,
de captar lo que se esconde detrás de las palabras, es natural en esta época, pero requiere de nosotros un estado receptivo que solo el silencio puede proporcionar. Es como sintonizar una radio. Para captar una frecuencia específica, necesitas eliminar el ruido de fondo. Tu silencio es ese ajuste fino que te permite recibir la señal clara, sin interferencias. El silencio externo eventualmente genera silencio interno. Y es en ese silencio interno donde ocurre la verdadera escucha espiritual. No estamos hablando solo de escuchar a otros seres humanos, sino de escuchar al universo mismo, a la sabiduría que siempre ha estado ahí pero que el ruido constante nos impide percibir. Contrario a lo que muchos piensan, el silencio no es ausencia. No es un vacío que debe llenarse. El silencio es presencia plena, atención completa. Es un canal de revelación que se abre cuando dejamos de emitir para empezar a recibir. En las tradiciones místicas de todo el mundo, el silencio siempre ha sido valorado como la puerta hacia lo trascendente. No es casualidad que los grandes maestros espirituales pasaran largos periodos en silencio antes de compartir sus mayores enseñanzas. Durante la temporada de Géminis, este silencio se vuelve no solo beneficioso sino esencial. Es la contracorriente necesaria en un río que fluye demasiado rápido. Es el ancla que te mantiene centrado cuando todo a tu alrededor se acelera y dispersa. Practicar el silencio no significa aislarse completamente del mundo. Puedes estar en silencio incluso en medio de otras personas. Se trata más bien de una actitud interna, de un estado de receptividad consciente que eliges mantener. Cuando reduces tus palabras, empiezas a notar que muchas de ellas eran innecesarias. Que gran parte de lo que decimos es repetitivo, reactivo, o simplemente ruido para llenar espacios vacíos. El silencio te enseña la economía del lenguaje, el valor de cada palabra pronunciada con intención. Y hay algo más, algo profundamente transformador. En el silencio, empiezas a distinguir entre tus propios pensamientos y los que has absorbido del ambiente. Esa claridad es invaluable durante la temporada de Géminis, cuando las fronteras mentales se vuelven porosas. Es como si el silencio limpiara el lente a través del cual percibes la realidad. Y con ese lente limpio, la verdad se revela sin distorsiones, sin filtros impuestos por el exceso de información externa. Y es precisamente en este silencio donde surge la verdadera clareza. Esa claridad mental y espiritual que tanto anhelamos no nace del análisis constante ni de la búsqueda frenética de respuestas. Nace del silencio profundo, del espacio interno que creamos al retirarnos conscientemente del ruido del mundo. Y este retiro, este viaje hacia adentro, tiene un nombre: aislamiento consciente. El aislamiento consciente durante la temporada de Géminis no es una huida, sino un acto de valentía. Es reconocer que, a veces, para encontrar claridad necesitamos desconectarnos estratégicamente del ruido exterior. Esta desconexión no es un rechazo al mundo, sino una pausa necesaria para recalibrar nuestro ser interior. Cuando el Sol transita por Géminis, las redes sociales se vuelven especialmente agotadoras. Cada publicación, cada notificación, cada mensaje se convierte en una puerta abierta por la que entran energías que no siempre podemos filtrar adecuadamente. Dar un paso atrás, silenciar notificaciones o incluso desconectar completamente puede ser el primer acto de autocuidado espiritual. Las conversaciones superficiales, tan comunes en la era de Géminis, son otro drenaje energético que a menudo pasamos por alto. Esos intercambios que no llegan a ninguna parte, pero que consumen nuestra energía vital. Reducirlas no es ser antisocial, es preservar tu energía para lo que realmente importa. Los ambientes densos energéticamente, centros comerciales abarrotados, reuniones con personas de energía pesada, lugares con excesivo ruido visual y auditivo, se vuelven particularmente agotadores bajo la influencia geminiana. Retirarse de estos espacios temporalmente no es capricho, sino necesidad. Es en la soledad donde ocurre algo mágico que la constante interacción social nos impide experimentar, las descargas espirituales o downloads. Esos momentos de claridad absoluta, esas intuiciones profundas, esas ideas brillantes que parecen venir de una fuente superior. La soledad crea el espacio necesario para recibirlas. Tu mente necesita momentos de vacío para reorganizarse. Como una computadora que necesita reiniciarse para funcionar correctamente, tu ser interior requiere estos momentos de desconexión para procesar toda la información acumulada y transformarla en sabiduría útil. En este aislamiento consciente nos reencontramos con nuestra esencia.
La voz interior, esa guía sabia que conoce nuestro verdadero camino, solo puede fortalecerse en el silencio y la solitud. Como una planta que crece mejor en cierto tipo de suelo, nuestra intuición florece en el terreno fértil del aislamiento voluntario. Pero existe una resistencia natural a este retiro necesario. Bajo la influencia de Géminis, la presión social para mantenernos visibles, activos y conectados se intensifica. Surge entonces un conflicto entre lo que nuestro ser interno necesita y lo que el mundo externo espera de nosotros. La máscara del bienestar se vuelve pesada durante este periodo. Sientes que debes mostrarte siempre interesante, enérgico, feliz. Las redes sociales amplifican esta presión. Todos parecen estar viviendo vidas perfectas mientras tú luchas internamente con el caos energético geminiano. Esta constante representación social, este actuar como si todo estuviera bien cuando por dentro sientes una tormenta, genera una fatiga profunda que va más allá del cansancio físico. Es un agotamiento que alcanza las capas más profundas de tu ser. La necesidad de funcionar socialmente cuando tu energía está baja crea una disonancia interna que consume recursos vitales. Es como conducir un coche con el freno de mano puesto, requiere un esfuerzo extra y daña el mecanismo interno. En lugar de esta representación agotadora, Géminis nos invita paradójicamente a la autenticidad silenciosa. A reconocer que está bien no estar bien. A permitirnos ampliamente ser, sin la presión constante de parecer o demostrar. Esta autenticidad a veces implica desaparecer temporalmente del radar social. Cancelar compromisos que no resuenan con tu energía actual. Declinar invitaciones que intuyes que drenarán más que nutrirán. Reducir tu presencia online para aumentar tu presencia interna. El verdadero alineamiento interior solo puede ocurrir cuando dejamos de representar papeles para los demás y comenzamos a escuchar nuestras necesidades auténticas. Y a veces, lo que más necesitamos es ese espacio sagrado que solo el aislamiento consciente puede proporcionar. Cuando dejamos de actuar para el mundo y empezamos a ser auténticos con nosotros mismos, surge un sentimiento de liberación profunda. La energía que antes se consumía en mantener apariencias ahora está disponible para la sanación y el crecimiento interno. Y en este desaparecimiento voluntario del escenario social, en este retiro consciente hacia el interior, algo precioso comienza a emerger. Un sentido renovado de propósito. Una claridad que solo puede nacer de la quietud. Una conexión más profunda con la voz de la intuición. Esta voz interior empieza entonces a susurrarte una verdad que quizás habías olvidado, que la urgencia que sientes de retraerte no es un capricho ni una debilidad. Es un llamado sabio de tu ser esencial que reconoce exactamente lo que necesitas en este momento de transición astrológica. Ese impulso que sientes de cancelar planes, de desconectarte, de buscar soledad. No es casualidad. Es tu sabiduría interior expresándose con claridad cristalina durante este portal de Géminis. Tu cuerpo espiritual te está susurrando, a veces gritando, vuelve a ti mismo. Este llamado interno merece ser honrado sin culpa y sin necesidad de justificaciones elaboradas. La sociedad nos ha programado para sentirnos mal cuando priorizamos nuestro bienestar interior sobre las expectativas externas. Pero durante la temporada de Géminis, seguir este impulso de recogimiento no es egoísmo, es supervivencia energética. La urgencia de aislarte que experimentas es una brújula interna apuntando hacia tu norte verdadero. Es alineamiento en su forma más pura, no una fuga de tus responsabilidades. Es reconocer que, para servir verdaderamente al mundo, primero debes estar centrado en tu propia verdad. Este instinto de protección energética es particularmente sabio ahora. Como un animal que sabe cuándo refugiarse antes de la tormenta, tu ser esencial reconoce la intensidad de las energías geminianas y busca el refugio necesario. Al reivindicar tu espacio mental durante estos días, no estás rechazando al mundo, sino preparándote para regresar a él con mayor claridad y propósito. Es como el arquero que retrocede la flecha para lanzarla con mayor fuerza y precisión. Tu retiro consciente es esa tensión necesaria antes de la acción efectiva. La precisión espiritual que buscamos no puede encontrarse en el caos externo. Requiere ese espacio sagrado que solo tú puedes crear para ti mismo. Un espacio donde las voces externas se apagan y tu propia verdad puede finalmente ser escuchada. El discernimiento energético se convierte ahora en tu mayor poder. Saber cuándo conectar y cuándo desconectar, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo observar.
Esta sabiduría selectiva es el verdadero regalo de Géminis cuando aprendemos a navegar conscientemente su energía dual. La claridad que surge de este aislamiento consciente se convierte en tu brújula para los tiempos venideros. Te permite distinguir lo esencial de lo accesorio, lo tuyo de lo ajeno, lo verdadero de lo ilusorio. Cuando el ruido externo se silencia, cuando las expectativas sociales se desvanecen, cuando la presión de ser y hacer constantemente se disuelve, entonces, y solo entonces, puedes reconectar con esa voz interna que siempre ha conocido tu camino. En un mundo que valora la hiperconexión, el aislamiento consciente durante Géminis es un acto revolucionario de autocuidado. Es reconocer que, a veces, el mayor regalo que puedes ofrecerte a ti mismo y al mundo es tu ausencia temporal para regresar después renovado y alineado. Y mientras el sol avanza por la constelación de los gemelos, recuerda, este retiro no es para siempre. Es un paréntesis necesario, un respiro profundo antes de volver a la danza de la vida con pasos más firmes y un corazón más centrado. El silencio tiene un poder transformador que las palabras jamás podrán igualar. Y en estos tiempos de exceso comunicativo, quizás sea el silencio nuestro maestro más sabio.